Orange County Fire Rescue. 6600 Sea Harbor Drive, SeaWorld Stadium. Okay. We actually have a trainer in the water with one of our whales, the whale that they're not supposed to be in the water with. Okay. We'll get somebody en route. Okay, and through gate number 3 to Shamu Stadium. Gate 3. Orange County Sheriff's Office. We need SO to respond for a dead person at SeaWorld. A whale has eaten one of the trainers. A whale ate one of the trainers? That's correct. La primera vez que mis padres me llevaron a SeaWorld era un crío. Desde ese momento me quedé enganchado. Fue muy especial para mí. Nunca antes había querido tanto algo. Me acuerdo de estar en primero o segundo grado y ver los documentales de National Geographic y los especiales de vida salvaje. Veía a los delfines y a las orcas y para mí, que solo era una niña, era muy inspirador. Nunca fui a SeaWorld, yo me crié en Nueva York, así que iba al zoo del Bronx. Me crié en un lago con caballos, nadábamos con ellos. Crecí en el océano. Soy del centro del país, de la llana tierra de Kansas. Soy de Virginia. Vine a Orlando y visité el parque cuando tenía 17 años. Vi el espectáculo nocturno en el estadio Shamu. Fue muy emotivo, con toda la música popular y esas cosas. Me llamó mucho la atención y desde aquel momento quise dedicarme a esto. Vi lo que hacían los entrenadores y enseguida supe que quería hacer lo mismo. Uno de los entrenadores me dijo, ¿qué haces ahí fuera? Tú deberías ser entrenador. Y yo le respondí que no sabía adiestrar animales. Siempre había pensado que era necesario un máster en biología marina para ser entrenador. Luego averigüé que era más importante la personalidad y nadar bien. Fui y lo intenté y conseguí el trabajo inmediatamente. Estaba entusiasmado, me emocioné muchísimo. Quería trabajar allí, soñaba con ese puesto de trabajo. Estaba deseando meterme en el agua con los animales. Estaba muy orgullosa de ser entrenadora en SeaWorld. Pensaba que era el trabajo más increíble del mundo. Cuando aparecí allí el primer día no sabía muy bien qué me esperaba. Me dijeron que me pusiera un traje de neopreno y que me metiera en el agua. Estaba asustadísima. Lo primero que hice fue ponerme el traje de neopreno al revés. Yo crecí en una granja de Virginia. En aquella época, yo creía que los delfines eran mucho más grandes de lo que realmente son cuando te metes en el agua con ellos. Recuerdo asistir al espectáculo de los leones marinos y las nutrias y ver a Mike Morocco durante la actuación vestido como Dorky, el alter ego de Dorothy, con un vestido y acompañado de un león marino. El león marino cobarde, ¿vale? E iba caminando con su cestita. Y yo pensé, jamás en mi vida haré eso. Y 2 meses más tarde, hola, soy Dorky, caminando por el escenario con un león marino. Estaba sobrecogida y emocionada a la vez. El solo hecho de ver a una orca es imponente. Estaba alucinado. Me impresionó ver lo grandes y preciosas que son. La sola presencia de las ballenas asesinas era inspiradora e increíble. Recuerdo perfectamente que cuando las vi por primera vez no podía creerme lo grandes que eran. El objetivo de todos los que estábamos allí era adiestrar a una orca. Yo no tenía ni idea, no me lo esperaba. Y un día me dijeron, bueno, Sam, ya estás preparada. Tienes que mantenerte de pie sobre la orca, zambullirte en el agua. La orca pasará por debajo de ti y te volverá a coger. Y luego tendrás que recorrer encima de ella todo el perímetro de la piscina.
Me dijeron que lo hiciera y lo hice. Pensé, vaya, acabo de montarme en una ballena asesina. Cuando las miras a los ojos, sabes que ahí hay alguien. Ellas también te devuelven la mirada. Creas una relación muy personal con tu animal. Cuando trabajas con un animal, hay una cosa que es increíble. Formas un equipo. Se crea una relación entre ambas partes. Y las dos partes entienden el objetivo y se ayudan mutuamente. Esa es la mayor alegría que he obtenido de todo esto. Es una relación única. Bro, I have to know, are you nervous? I'm scared. No. Nice hair, Jeff. Es Dawn. Esa es Dawn, vaya. Conocí a Dawn cuando empezó a trabajar. Era un placer trabajar con ella. Y obviamente se convirtió en una de las mejores entrenadoras de SeaWorld. This is Dawn Brancho. Dawn is the senior trainer here at Shamu Stadium. Era como si conociese a Dawn de una vida pasada. It's a tough job, isn't it? Yeah, we really do go through a lot of physical exertion. You can see in the show, we do a lot of deep water work, breath holds, very high energy behaviors with the animals. Obviously, they're giving out a lot of energy too, but we're working together and having a lot of fun as well. Es guapa, rubia, atlética, simpática. Todo el mundo quiere a Dawn. And I mean this so sincerely. Of watching you perform yesterday, you're amazing. Thank you. You really are. Tenía todo lo necesario para ser entrenadora en SeaWorld. Tenía mucha experiencia, así que lo que le pasó podría haberle pasado a cualquier otro. This is Detective Rivera with the Orange County Sheriff's Office. Today's date is February 24th, 2010. The time is 4:16. In the room with me right now is Thomas George Tobin. Is that correct? Correct. Did you see any blood in the water or anything like that? Well, that's part of it. She was scalped and there was no blood. Okay. So pretty much we knew then that the heart wasn't beating. Once they were able to pull her away, how did he let go of the... He didn't. He never let go of the... The arm? The arm. He swallowed it. He swallowed it? So the arm is nowhere... Right. El OSHA, el Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional, dice que nadar con orcas es peligroso por naturaleza y que no se puede predecir el resultado si te metes con ellas en el agua o te adentras en su territorio. Eso es lo que defiende la gente del OSHA. No os acerquéis a los animales y así no os matarán. Tendrá un efecto dominó en toda la industria. Fue titular de las noticias nacionales. SeaWorld's whale performances may never be the same. Right now, the theme park is arguing in court to keep whale trainers in the water, something OSHA says is extremely dangerous. These are wild animals, and they are unpredictable because we don't speak whale. We don't speak whale, we don't speak tiger, we don't speak monkey. And tempers flared between the two sides today when OSHA's attorney suggested that SeaWorld only made changes after trainer Dawn Brancho's death outraged the public. OSHA doesn't want the trainers going back in the water without a physical barrier between them and the whales. Being in close proximity to these top predators is too dangerous. They won't then be getting in the water, riding on the whales, things like that. If you were in a bathtub for 25 years, don't you think you'd get a little irritated, aggravated, maybe a little psychotic? Lo que le pasó a Dawn Brancho no es un incidente aislado, ya había sucedido. Hay que remontarse más de 20 años para entender todo esto. Era una cosa muy emocionante, hasta que todo el mundo empezó a querer hacerlo. ¿Qué le dijeron que tenía que hacer? Capturar orcas.
Tenían aviones, observadores, lanchas motoras. También tenían bombas y las lanzaban al agua. Prendían la mecha de las bombas en los barcos con antorchas de acetileno y las lanzaban lo más rápido que podían para que toda la manada se metiera en las calas. Pero a esas orcas ya las habían cogido anteriormente y sabían lo que estaba pasando. Sabían que les arrebatarían a sus crías. Así que los adultos se dirigieron hacia el este, a un callejón sin salida, sin las crías, y los barcos los siguieron. Se pensaron que los seguían a ellos y las madres se fueron con las crías hacia el norte. Pero el equipo de captura también contaba con un avión y acabaron descubriéndolas desde el aire. Y cuando eso pasó, el equipo de captura alertó a los barcos de que el grupo en el que estaban las crías se dirigía hacia el norte. Así que los barcos y las lanchas motoras alcanzaron y acorralaron a la manada. Tenían barcos de pesca con redes de cerco de las cuales les resultaría totalmente imposible escapar una vez que estuvieran desplegadas, y así podían llevarse solo a las crías. Solo nos interesaban las más pequeñas. Pero las más pequeñas seguían siendo unos animales muy grandes. Me dijeron que debido a los gastos de transporte solo podíamos coger a las más pequeñas. Ya tenían a las crías que querían dentro de los corrales. Así que soltaron las redes. Las otras podrían haberse ido, pero se quedaron. Intentábamos meter a la joven orca dentro de una especie de camilla. Y toda su familia seguía a unos 20 metros de distancia. Hicieron como una línea y se comunicaban entre ellas. Bueno, en ese momento te dabas cuenta de lo que estabas haciendo. No pude contenerme. De repente empecé a llorar. No dejé de trabajar, pero no era capaz de soportarlo. Era como secuestrar a un niño pequeño de las manos de su madre. Todos nos observaban. ¿Qué más podíamos hacer? Es la peor cosa que se me viene a la cabeza. No se me ocurre nada peor que aquello. Sé que esto va a sonar fatal. Cuando acabamos de cazar, había 3 orcas muertas en la red. Así que Peter, Brian y yo tuvimos que abrir a las orcas, rellenarlas con rocas, ponerles anclas en las colas y hundirlas. En aquel momento ni tan siquiera pensaba que fuera ilegal. Pensé que era para evitar una mala publicidad. En el año 1976, los expulsaron del estado de Washington gracias a una orden judicial. Le dijeron específicamente a SeaWorld que no volvieran a capturar más orcas en Washington. Sin perder ni un instante, se fueron de Washington a Islandia y empezaron a capturar allí. He participado en una revolución para cambiar a un presidente en América Central y América del Sur. Y he visto cosas que cuesta creérselas. Pero cazar a esa orca es lo peor que he hecho en mi vida. Sealand has been a part of Victoria for over 20 years. We specialize in the care and display of killer whales. Cuando yo empecé, él tenía 4 años, pero ya medía 5 metros de longitud y pesaba 1.800 kilos. Ya había visto a Tillicum unas cuantas veces. Estaba al otro lado de la calle, aquí mismo, en Victoria.
Todo Sealand era una red en un puerto deportivo, con una flota a su alrededor. A todos nos encantaba trabajar con Tilikum. Tenía un comportamiento ejemplar y siempre quería agradar. Cuando nos presentaron, no hubo ningún problema. Pero el antiguo entrenador utilizaba técnicas de castigo para adiestrarlo. Entrenaba a Tilikum, que no estaba adiestrado, con otra orca que ya estaba adiestrada. Pretendía que ambos animales se comportaran de la misma manera. Y si Tilikum no lo hacía, castigaban a ambos animales sin comida para que pasaran mucha hambre. Esto frustró mucho al animal más grande, que era un animal totalmente estable, y acababa pagándolo con Tilikum. Le atacaba con los dientes. Había épocas en las que Tilikum tenía marcas desde la cabeza hasta la cola. Marcas que le hacían con los dientes. Tenía marcas por todo el cuerpo. Se veía perfectamente la sangre y los arañazos. Le atacaban continuamente. Las dos hembras le atacaban a la vez. Tilikum era en el que más confiábamos. Jamás nos preocupamos por él. El problema era que durante la noche encerrábamos a las orcas en lo que llamábamos módulos, que medían unos 6 metros de largo por 9 metros de profundidad. Era una medida de seguridad porque nos preocupaba que la gente pudiera cortar la red para que escaparan. Apagábamos todas las luces para que no tuvieran ningún tipo de estímulo. Se pasaban encerradas en estas piscinas de metal de 6 por 9 metros 2/3 de sus vidas. Cuando empezamos con ellas eran muy pequeñas y jóvenes, así que cabían perfectamente, pero apenas podían moverse. No nos sentíamos nada bien. Simplemente estaba mal. Al principio tuvimos problemas para meterlas dentro de esas pequeñas cajas de metal. Sinceramente, eso es lo que eran. Una caja flotante de acero. Entonces empezamos con la privación de comida. No les dábamos comida y sabían que si se metían en el módulo recibirían su comida. Así que cuando tenían mucha hambre se metían dentro. Y durante el invierno estaban encerradas desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la mañana. Cuando salían veíamos que tenían nuevas marcas de dientes y a veces sangre. Cada vez que cerrábamos la puerta y sabíamos que se pasaría toda la noche encerrado, el personal lo pasaba fatal. Si eso es verdad, no solo es algo inhumano, también es seguramente la causa de una psicosis en el animal. El animal podía saltar a la mínima y matar a alguien. An employee is dead after an encounter at a Canadian park called Sealand of the Pacific. The victim, Kelty Byrne, was a championship swimmer and a part-time worker at Sealand. As seen in this home video, rescuers used a huge net to try. Workers' efforts were hindered by the agitated whales. I'd like to make the Pan Pacific teams this summer, but my more immediate goal is just to swim fast at nationals. Era un día muy nublado y gris. Estábamos buscando algo que hacer. Pensábamos que podíamos ir a Sealand. Era algo parecido a una piscina vieja con orcas dentro. Parecía un parque temático, al que le quedaba muy poco tiempo de vida. Todo era muy gris. Sí, era como una piscina. Sí. Una piscina con 3 orcas dentro de ella. Sí. Y salían a la superficie y le daban a las pelotas. Y creo que también salpicaban con las colas y daban saltos. Con los peces. Sostenían los peces y las orcas saltaban. Recuerdo que dije que me parecía un trabajo divertidísimo y que la entrenadora era muy afortunada. Más tarde la vi caminando por el borde de la piscina con sus botas de goma, cuando de repente perdió el equilibrio, tropezó y cayó dentro de la piscina. Entonces, mientras intentaba salir de la piscina, la orca se fijó en ella, la cogió por la bota y la volvió a meter dentro de la piscina. Al principio no pensé que fuera algo tan serio, porque al ver a los entrenadores con las orcas en el agua, piensas que es algo a lo que los animales están acostumbrados. Luego, de repente, nos dimos cuenta de que había más movimiento y más actividad, y la gente empezó a murmurar. Ella se puso histérica, y conforme pasaba el tiempo te ibas dando cuenta de que algo no iba bien. Empezó a gritar y a mirar a todas partes. Tenía los ojos cada vez más grandes. Se estaba dando cuenta de que tenía un problema muy grave. Luego la volvieron a meter dentro del agua, y después la volvieron a sacar a la superficie.
Cuando salió pedía ayuda y luego la volvieron a sumergir de nuevo. La metieron bastantes segundos dentro del agua. Quizá llegó a 1 minuto. La verdad es que no lo sé. Pierdes la noción del tiempo. Cada vez le resultaba más complicado tomar aire y respirar, porque además estaba gritando. Mi hermana recuerda que dijo que no quería morir. Le doy el pésame a la familia de Kelty. Sí. Fue espantoso estar allí y no poder ayudarla. Creo que el cierre de Sealand fue una buena noticia. Tan solo era un pequeño estanque de agua. Me parece que el dueño tomó la decisión correcta por las razones que fueran. No pienso que sea un mal tipo. Creo que él también se quedó impactado por lo que sucedió. Toda la industria se avergonzó y él llegó a la conclusión de que debíamos cerrar el negocio. Nunca nadie contactó con nosotras. Hubo una investigación, pero nadie nos llamó para preguntarnos qué sucedió. Sí. Simplemente nos fuimos. No hubo grandes pleitos después de aquello. Tampoco hubo ningún tipo de homenaje. Lo único que queda de Kelty Byrne es el recuerdo en la mente de la gente que se acuerda de aquel caso. En las noticias de los periódicos decían que murió debido a una caída accidental en el agua, pero no decían que la orca fue quien la metió dentro. Todo estaba envuelto en un aire de secretismo. Había un hecho fundamental, y es que ninguno de los testigos tenía claro cuál de las orcas había arrastrado a Kelty dentro del agua. Sí, yo vi que fue la orca más grande, Tilikum, la que la metió dentro. Las otras dos estaban como dando vueltas alrededor. Pero está claro que él fue el instigador. Era muy fácil de identificar porque tenía la aleta caída. Sealand del Pacífico cerró sus puertas y supongo que intentó sacar algo de dinero con su cierre. Y estas orcas valen millones de dólares. Cuando SeaWorld se enteró de que Tilikum estaba disponible tras lo que había ocurrido en Sealand del Pacífico, quisieron a Tilikum a toda costa porque necesitaban un semental. No creo que nadie se planteara si era una buena idea o no. Mi opinión sobre Tilikum y las otras orcas es que no deberían volver a actuar. No eran animales para hacer actuaciones. Nosotros opinábamos que aquel evento debió de ser tan estimulante para las orcas que había muchas probabilidades de que se repitiera. La gente que trabajábamos en Sealand éramos una especie de vaqueros de mar. No teníamos los recursos técnicos y científicos de SeaWorld. Teníamos la sensación de que sabían más que nosotros y que sus instalaciones eran mejores. Así que Tilikum tendría una piscina más grande y una vida mejor. Lo cuidarían mejor y tendría mejor comida. Era una gran noticia para él. Yo pensaba, ¿te vas a Disneyland? ¡Qué suerte tienes! The orca's intelligence may be even superior to man's. As parents, they are exemplary, better than many human beings. And like human beings, they have a profound instinct for vengeance. Dino De Laurentiis presents Orca. Si nos remontamos tan solo 35 años, no sabíamos absolutamente nada. La gente era muy supersticiosa y tenía mucho miedo. A fight to the death. Between the two most dangerous animals on Earth. Eran las despiadadas ballenas asesinas, que tenían 48 dientes afilados y que te desmenuzarían si tenían la oportunidad. Aprendimos que eran increíblemente amigables y muy listas. Intuitivamente querían ser tus compañeras. No hay constancia de que ninguna orca haya atacado a un humano en la naturaleza. Viven en grandes familias. Su esperanza de vida es parecida a la del ser humano. Las hembras pueden vivir unos 100 años o incluso más, y los machos 50 o 60 años. Las crías adultas nunca se separan de su madre. Cada comunidad tiene unos códigos de comportamiento diferentes.
El repertorio de vocalizaciones de cada grupo es diferente. No hay ninguna duda de que pueden ser calificados de lenguajes. La comunidad científica se niega a admitir que haya otros animales, aparte del ser humano, que utilicen el lenguaje. Pero todo indica que sí que usan algún tipo de lenguaje. Está clarísimo que el cerebro de la orca es el de un ser inteligente y consciente. Metimos dentro de un escáner el inmenso cerebro de una orca para obtener una imagen por resonancia magnética y descubrimos algo sorprendente. Tenían una parte del cerebro que los seres humanos no tenemos. Hay una parte que se ha extendido pegada a su sistema límbico, el sistema que procesa las emociones. La conclusión que se saca es que estos animales tienen vidas emocionales muy complejas. Cada vez está más claro que los delfines y las orcas tienen sentido de la identidad y que la unión social existente entre sus miembros es mucho más fuerte y compleja que la de cualquier otro mamífero, incluyendo a los humanos. Cuando se producen varamientos masivos, todos los miembros permanecen juntos. Todo acerca de ellos es social, todo. Hay quien sugiere que su sentido de la identidad está distribuido entre los demás miembros del grupo. 5 of them. These orca are going to attack this seal. They've been breaking the ice off and swimming around him. Oh, here they come, 2 of them. Look at underneath there. You can see them underneath. They made a big wave. Look at that big wave. Oh, yeah. If you can't watch the bullfight, you better leave. Oh yeah, here they go. Look at this, 3 of them. It's all over. No, not quite. Yeah, it's all over. It's all over. Los primeros habitantes del país y los antiguos pescadores de la costa las llamaban peces negros. Son animales con un gran poder espiritual. No se les debe molestar. He pasado mucho tiempo rodeado de orcas y siempre están alerta. Nunca me bajo del barco y nunca las molesto. Su velocidad y poderío es impresionante. Las reglas son las mismas que en el billar. Ten un pie siempre en el suelo. Incluso habiéndolas visto miles de veces. Cada vez que las ves te sigues quedando boquiabierto. Creo que vino en 1992. Entonces yo trabajaba en el estadio de las orcas y los delfines. Era el doble de grande que el animal más grande de todo el parque. Cuando Tilikum llegó a SeaWorld, Katina y las otras orcas lo atacaban con brutalidad continuamente. En la naturaleza es una sociedad muy matriarcal. Las orcas macho mantienen cierta distancia con el núcleo del grupo, pero en cautividad eso es imposible porque los animales están muy cerca. El pobre Tilikum es tan grande que no podía alejarse. Tenía mucha menos movilidad que las pequeñas y ágiles hembras. ¿Y a dónde iba a escapar? No tenía ningún sitio donde ir. Creo que pasó aislado la mayor parte del tiempo. En SeaWorld decían, no, siempre está con las hembras. Pero por lo que yo vi, solo lo juntaban con las hembras para que se reprodujeran. No pasaba mucho tiempo con las otras orcas. Era por su protección. Solían atacarle, así que lo separaban. Había una barrera física para que las hembras no pudieran darle una paliza. Tilikum suele estar en la parte trasera y sale al final para salpicar a todo el mundo.
Cuando te veía por la mañana, siempre estaba contento. No sé si era porque se sentía solo o porque tenía hambre o simplemente porque le gustábamos. ¿Quién sabe qué pasaba por su cabeza? Parecía que le gustaba trabajar y se mostraba muy interesado. Daba la sensación de que quería aprender cosas nuevas continuamente. Parecía que disfrutaba trabajando con los entrenadores. Para mí era un placer. Siempre me respondía y cuando iba a trabajar me alegraba de ver a Tilly. That's cute. You're being too cute. Mientras estuve allí, jamás tuve la más mínima impresión de que fuera una orca peligrosa, ni nada por el estilo. Quizás pecamos de ingenuos e inocentes porque nunca nos explicaron los detalles del incidente con Kelty. Yo tenía la impresión de que Tilikum no había participado directamente en su muerte y que las responsables habían sido las hembras. Pero me empezó a parecer bastante extraño que no concordara la forma en la que trataban al animal con lo que nos habían contado. Me parecían dos cosas opuestas. Recuerdo que el día que llegó, una de las entrenadoras más experimentadas de SeaWorld se dirigió hacia Tilikum con el traje de neopreno desabrochado y atado en la cintura. Iba haciéndole ruiditos y diciéndole cosas del estilo: «Tilikum, eres una orca monísima». Simplemente estaba hablando con él de un modo amigable y uno de los supervisores le dijo que se apartara. Empezó a gritarle que se apartara, como si estuvieran muy preocupados porque pensaban que podía pasar algo. Recuerdo que pensé que ¿por qué se ponían así si él no la había matado? Bueno, obviamente la dirección pensaba que había algún motivo para andarse con ojo a su alrededor. Está claro que no nos contaban todo lo que sabían. But ladies and gentlemen, the next few behaviors you're going to be seeing, you can only see right here at SeaWorld. Jeff estaba entre el público grabando uno de los espectáculos de Shamu. Fue un espectáculo perfecto. Todos los mejores números en el agua quedaron de maravilla. Estaba súper emocionado de estar grabando aquel espectáculo porque estaba quedando de maravilla. Un espectáculo tan completo como aquel pasaba muy pocas veces cada semana. Al final del espectáculo, Liz estaba trabajando con Tilikum y aparentemente Tilikum se lanzó fuera del agua a por ella. Grabé cómo Tilikum salía del agua y se ponía de lado. Y a mí me dio la impresión de que estaba intentando enganchar a Liz. En ese momento la cinta dejó de ser válida. Básicamente, me dijeron que tenía que deshacerme de esa cinta. Yo quería conservar ese vídeo, así que edité el vídeo y corté ese medio segundo o un segundo en el que hizo ese gesto, de tal modo que parecía un salto o un fallo de la cinta. Les dije, mirad esto, y me respondieron que no se podía usar. Así que tuvimos que destruir la cinta. Me parece escandaloso que SeaWorld afirmara que no esperaban que Tilikum saliera del agua, porque ellos mismos habían presenciado cómo salía del agua y estaba escrito en el informe de su perfil. Se abalanza sobre los entrenadores. When we visit SeaWorld, we tend to take for granted the fact that Shamu has been provided with a safe and comfortable habitat. And everything trained is an extension of the killer whale's natural behavior. Yo me encargaba de repetir las mismas frases en los espectáculos. Ahora me avergüenzo. Yo decía cosas del tipo, mirad a Namu. Namu no hace estas cosas porque tenga que hacerlas. Dios mío. Es una de las cosas de las que más me avergüenzo.
En aquella época yo me convencía a mí misma de que nuestra relación se basaba en algo más fuerte que el simple hecho de que yo les daba pescado. Me gustaba pensar eso, pero no sé si esa es la verdad. Estuve trabajando allí bastante tiempo y vi algunas cosas que me hicieron preguntarme qué hacía yo ahí y qué estábamos haciéndoles a esos animales. On November 4th, 1988, a killer whale at SeaWorld gave the performance of a lifetime. Don't miss this small miracle. Come see our new baby Shamu. Sé que era muy ingenua, pero sentía que era nuestra responsabilidad intentar que mantuvieran los lazos familiares entre ellas, ya que cuando están en libertad las relaciones familiares son muy importantes. Kalina fue la primera cría Shamu. Se volvió un poco problemática, molestaba un poco a su madre e interrumpía algunos espectáculos y cosas así. Los altos cargos decidieron que la trasladarían a otro parque cuando solo tenía 4 años o 4 años y medio. Y todos los entrenadores nos llevamos una gran sorpresa. Jamás se me había pasado por la cabeza que pudieran arrebatarle la cría a su madre. Los supervisores empezaron a reírse de mí diciéndome, «Pobre Kalina, ¿qué era la pobre sin su mami?» Y claro, me callé inmediatamente. El día del traslado tuvimos que desplegar las redes y separarlas para coger a Kalina, la cría, y meterla en la piscina. Katina era una orca muy callada, no era de las que hacían muchos sonidos vocales. Pero después de que le arrebataran a Kalina y la metieran en el camión para llevarla al aeropuerto, Katina se quedó en la piscina sin su hija y permaneció quieta en una esquina del tanque. Literalmente temblaba, gritaba, chillaba y lloraba. Nunca antes le había visto hacer nada parecido. Las otras hembras de la piscina salieron 1 o 2 veces aquella noche para comprobar cómo estaba, y ella empezó a chillarles y a llorar. Así que se fueron rápidamente. Lo que yo vi en aquel momento es lo que se conoce como pena. Esas orcas no son nuestras. Las quieres y piensas que eres quien las acaricia, alimenta, quien las mantiene con vida y les da todos los cuidados que necesitan. No son tus orcas. Ellas son sus dueñas. Kasatka y Takara estaban muy unidas. Kasatka era la madre y Takara la cría. Takara era muy especial para mí. Eran inseparables. Separaron a Kasatka y Takara para llevar a Takara a Florida. Después de que sacaran a Takara de la piscina, la pusieran en un camión y la llevaran al aeropuerto, Kasatka seguía haciendo ruidos vocales que nunca antes se habían escuchado. Llevaron a los investigadores científicos responsables para analizar los sonidos vocales. Eran sonidos de alta frecuencia. Emitía un sonido que nunca antes se había escuchado para buscar a Takara. Era desolador. ¿Cómo puede alguien ver eso y pensar que es moralmente aceptable? No lo es. No está bien. Stand by, Dean. Let's go live to SeaWorld, where Dan Gummersall is joining us for a sneak peek. Hi, Dean. Tell us about the new show. Good afternoon, Richard. The new show is the Whale and Dolphin Discovery. What it does is it shows the relationship we have between all our animals here at the Whale and Dolphin. Había tantas cosas que nos repetían continuamente que al final nos las acabábamos creyendo. All the animals here get along very well. It's just like training your dog, really. Estaba muy ciego, era muy joven. No sabía realmente lo que estaba haciendo. Ladies and gentlemen, this is David from Maryland. Go ahead and wave at everyone, David.
Me creí todo lo que nos contaban. Aprendí a decirle al público lo mismo que me decían a mí. Hello out there. Children are some of Shamu's biggest fans. We can do just about anything we want. Cuando trabajaba allí, pensaba que lo sabía todo acerca de las orcas, que sabía todo sobre estos animales, pero no tenía ni idea de orcas. Sé mucho sobre adiestrar animales, sobre entrenar a orcas, pero no tengo ni idea sobre su naturaleza o sobre su comportamiento cuando son libres. Yo me creía la mayoría de las cosas que aprendí allí porque pensaba, ¿por qué van a mentirme? Debido a que las orcas que viven en cautividad mueren muy jóvenes, suelen decir que las orcas solo viven 25 o 30 años. 25 to 35 years. 25 to 35 years. They're documented in the wild, living to be about 35 and mid-30s. They tend to live a lot longer in this environment because they have all the veterinary care. Y obviamente es mentira. En 1980, tras 6 años de estudios, ya se sabía que su esperanza de vida era parecida a la de los seres humanos. Cualquier otro dato es una distorsión de la realidad que se puede desacreditar de alguna forma. Como lo de las aletas dorsales. 25% of whales have a fin that turns over like that as they get older. Solo un 1% de las ballenas asesinas que viven en libertad tienen la aleta dorsal caída. Lo sabemos. Y el 100% de los machos en cautividad tienen la aleta dorsal caída. Dicen que son una familia, que las orcas están con su familia, que viven en manada. Pero simplemente van juntando a las orcas de su colección. La dirección quiere que todas se mezclen, ya sean nacidas en cautividad o compradas. Pero eso no es una familia. Venga ya. Son animales de diferentes grupos culturales que han ido trayendo de diferentes parques. Son de países diferentes, no son simplemente 2 ballenas asesinas diferentes. Estos animales tienen genes diferentes y utilizan lenguajes diferentes. El resultado que se puede obtener al mezclar a diferentes orcas que no han crecido juntas y que no tienen la misma cultura es que se agredan entre ellas. Cuando están en cautividad se producen incidentes violentos e incluso muertes que jamás suceden en libertad. For the health and safety of the animals, please do not put your hands in the water. Siempre había algún tipo de tensión entre los animales. Las agresiones entre las orcas era algo que sucedía prácticamente a diario. We ask that you use the stairs and aisleways as you exit. Please do not step on the seats. These areas may become wet and therefore slippery to some footwear. Thank you. En libertad, cuando hay alguna tensión, tienen miles de kilómetros cuadrados para alejarse y pueden escapar del problema. Pero en cautividad eso es imposible. ¿Te imaginas estar encerrado durante toda tu vida cuando estás acostumbrado a nadar más de 150 kilómetros diarios? A veces ha habido agresiones muy serias y, de hecho, se sabe de orcas que han muerto en cautividad por este tipo de agresiones. Creo que sucedió en 1988. Candu trataba de reafirmar su dominio sobre Corky. Embistió a Corky y le fracturó la mandíbula, lo que provocó que se cortara una arteria de su cabeza y se desangrara. Debe de ser una manera muy dura de morir. Vi muchas cosas que no estaban bien. Nos faltaba muchísima información y además había datos erróneos. Asimilé toda esa información e hice todo lo que pude con los conocimientos que había adquirido. Yo cuidaba a los animales lo mejor que podía. Creo que todos los adiestradores teníamos el mismo sentimiento. Intentábamos hacer que la vida de los animales fuera lo mejor posible. Pensabas, si dejo a Tilikum, ¿quién cuidará de él? Yo seguía por esa razón, porque me sentía mal por Tilikum. Si vamos a la raíz de todo esto, yo me quedaba porque Tilikum me daba pena. Así que no podía dejar de ir a cuidarle. Gosh, do I love coming out here every day and having the audience just love what we're doing with the animals. How do I make this animal as beautiful as they are and have people walk away loving this animal and they're touched and they're moved and I feel like I made a difference to them. Me fui en enero de 2010, un mes antes de que Dawn falleciera.
Era muy responsable con la seguridad. Siempre lo comprobaba todo 2 veces y se aseguraba de que todo el mundo hacía lo correcto. Recuerdo que grababa todos sus espectáculos para verlos y hacer autocrítica. Siempre intentaba mejorar. Cuando me enteré de que era Down, me quedé conmocionada. Podría haber sido yo. Yo podría haber sido la vigilante aquel día. ¿Y si la hubiera podido salvar? Se te pasan por la cabeza todo ese tipo de cosas. John Seeley, que es el tipo al que aplastó una orca mientras iba sobre otra en 1987 en el SeaWorld de San Diego. Incluso tras llevar 6 meses trabajando en SeaWorld, no tenía ni idea de que eso había sucedido. Nunca había escuchado esa historia. La respuesta oficial de SeaWorld era, bueno, fue culpa del entrenador. Fue culpa de John, fue culpa suya. Se supone que tenía que bajarse de la orca. Y durante años me creí esa historia y se la contaba a la gente. Empecé a trabajar en SeaWorld unos 5 días después de que sucediera aquel incidente. No nos contaron mucho acerca de lo que pasó, solo que fue un fallo del adiestrador. Y especialmente, cuando acabas de entrar, no te cuestionas demasiado las cosas. Años después, cuando ves la cinta y analizas sus movimientos, te das cuenta de que no hizo nada mal. Simplemente la orca se abalanzó sobre él en el momento y lugar equivocados. Puede que fuera una agresión, no lo sabemos. Pero si ves el vídeo, queda bastante claro que no fue culpa del entrenador. Cuando vi el vídeo de la ballena asesina cayendo sobre John, me quedé alucinada. Me quedé boquiabierta. Lo vi 2 o 3 veces y todas ellas me quedé con la boca abierta. No podía creerme lo que estaba viendo. Prácticamente el traje de neopreno era lo que mantenía su cuerpo unido. Sé que le han operado muchas veces y que lleva implantados todo tipo de aparatos ortopédicos. Me cuesta creer que no viera ese vídeo cuando trabajaba de adiestradora de animales. Desde mi punto de vista, todo el mundo que trabaja con ballenas asesinas debería haber visto ese vídeo. Tamari cometía fallos. Su fallo más grave era que interactuaba con las orcas sin ningún vigilante. Le ponía el pie a Orchid y luego se lo quitaba. Después puso el pie en el rostro de Orchid y se lo quitó. Al ver el vídeo y conocer a Orchid se te hace un nudo en el estómago, porque entiendes que había muchas probabilidades de que aquello sucediera. La cogió del pie y Tamari intentó escaparse agarrándose a la barandilla, pero se ve como la aparta de la barandilla. En ese momento Tamari es consciente de que está metida en un buen lío. Cuando está debajo del agua, está fuera del campo de visión. Splash y Orchid la tienen cogida, pero ningún adiestrador se da cuenta de lo que pasa. La gente empezó a gritar. Había un visitante del parque que estaba grabando la escena. No se la ve, pero se puede oír perfectamente a Tamari. Se oye como dice, por favor, que alguien me ayude. La forma en la que gritaba era espeluznante. Era como si supiera que iba a morir. Cuando Robin apareció, tomó una decisión muy acertada. Le dijo a otro entrenador que quitara la cadena de la puerta de Kasatka. Al quitar la cadena, Orchid ya sabía que Kasatka venía de camino. Kasatka es más dominante que Orchid, así que Orchid la soltó. Tenía el brazo con forma de U. Tenía una fractura múltiple. Tuvo mucha suerte de salir con vida, no hay ninguna duda. Creo que ha habido unos 70 casos o más en los que los entrenadores de orcas han sufrido algún accidente. Unos 30 de ellos sucedieron antes de que yo trabajara en SeaWorld y yo no sabía de la existencia de ninguno. He visto a animales lanzarse sobre los adiestradores. He visto cómo golpeaban a gente. No sé si las orcas están simplemente jugando o están disgustadas durante un instante.
Pero está claro que esas cosas pasan. Es la cultura de vuélvete a montar en el caballo y vuelve a meterte dentro del agua. Si estás herido, ya encontraremos a alguien que te sustituya. Ahora que has llegado hasta aquí, ¿quieres irte? A SeaWorld trainer is recovering today after a terrifying ordeal in front of a horrified audience. Por alguna razón, la orca decidió que iba a hacer algo diferente con un entrenador tan experimentado como Ken Peters. Lo cogió y lo arrastró hasta el fondo de la piscina y lo retuvo allí. Lo soltó, lo cogió otra vez y se lo llevó de nuevo al fondo. Los periodos de tiempo que estuvo bajo el agua se acercaban al límite. Estuvo 1 minuto, 1 minuto 20. Cuando subió a la superficie no le entró el pánico, no empezó a despotricar y a gritar. Quizás esa sea su naturaleza. Lo que hizo fue acariciar a la orca. Y la orca le soltó el pie, pero le agarró del otro. Es una piscina muy profunda y lo llevó hasta el fondo del todo. Creo que ahí se soportan 2 atmósferas de presión. Por lo visto, Peters es un buzo con mucha experiencia y creo que gracias a sus conocimientos fue capaz de aguantar esa inmersión tan rápida y mantener la calma a tanta profundidad. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo y en el vídeo se aprecia de maravilla. No hay duda de que estaba respirando como requería la situación. Al verlo respirar de esa manera, te das cuenta de que sabe nadar y aguantar bajo el agua. Puede que pensara que iba a volver a sumergirlo de nuevo. En ningún momento intentó escapar. Es impresionante cómo mantiene la calma durante todo el incidente. Yo estaría aterrorizado. Casi muere allí. Presumiblemente, Ken Peters tenía una buena relación con su orca. Seguramente fuera así. Y quizás eso fue lo que le salvó. Peters esperó a que la orca le dejara ir. Y entonces cruzó la red. En cuanto Ken Peters pasó la red, empezó a nadar como un demonio hasta salir fuera del agua, ya que la orca iba tras él. La orca pasó por encima de la red e iba a por él. Él intentó ponerse de pie y correr, pero obviamente tenía heridas en los pies, así que se cayó y salió como pudo. Es el ejemplo que siempre muestran en los entrenamientos. Siempre les repiten que tienen que mantener la calma. Y la verdad es que funcionó. Ellos dicen que es una consecuencia de lo bien que llevan el negocio. Y puede que sea cierto, pero también puede ser interpretado como que estuvieron a punto de vivir otra tragedia. Hi, Shamu. Hi, everybody. We're the Johnsons from Detroit, Michigan. We sure had a great time when we visited SeaWorld. It's one of our favorite places. Yeah, I like the part when Shamu gets everybody wet. When the whales get close to the glass and start kicking up the water, whammo, you're a goner.
Orange County's sheriff deputies have identified the 27-year-old man found dead in a killer whale's tank at SeaWorld. The victim is Daniel P. Dukes from South Carolina. Dukes was found yesterday draped over the back of Tilikum, the largest orca held in captivity. Todos sabemos cuál es la versión de la prensa y de las relaciones públicas. Era un joven al que habían arrestado poco antes de que se colara en SeaWorld. Quizás saltó la valla con alambre de espino que hay en el perímetro y estuvo allí durante la noche. Es la historia perfecta. Un tipo con trastornos mentales que se esconde en el parque por la noche, se quita la ropa y decide tener una experiencia mágica con una orca. Y se ahoga porque sufre una hipotermia. Ya está. Esta es la historia. Pero ninguno estuvimos allí para poder demostrar lo contrario. Ninguno de los adiestradores que vigilaban aquella noche vio nada en esa piscina. Hay cámaras por todo SeaWorld. Hay cámaras en el estadio Shamu que enfocan en todas direcciones. Tienen cámaras subacuáticas. Me cuesta creer que nadie se diera cuenta hasta la mañana siguiente de que había un cadáver. Todas las noches había un entrenador que vigilaba la piscina. ¿Y esa persona no escuchó ningún chapoteo ni ningún grito? Me parece bastante sospechoso. Uno de los empleados, no sé si era un fisioterapeuta o qué, vino por la mañana y allí estaba Tilikum con un tipo desnudo sobre su lomo. Estaba como dándole vueltas por la piscina. Los encargados de prensa dijeron que era una especie de vagabundo que murió de hipotermia. Pero el informe médico forense era bastante más gráfico. Por ejemplo, Tilikum lo desnudó y le arrancó los genitales. Tenía marcas de mordiscos por todo el cuerpo. No sé si fue antes o después de la muerte. Lo único que puedo decir respecto a este tipo es que está claro que se metió en la piscina equivocada. ¿Y por qué sigue Tilikum allí? O sea, está demostrado que ha matado a gente y obviamente es responsabilidad de la empresa. ¿Por qué sigue allí? La respuesta es muy simple, porque su semen vale muchísimo dinero. Tilikum lleva muchos años siendo el principal semental para inseminar a las orcas de SeaWorld. Es brillante porque solo con él pueden inseminar a muchas orcas hembra. Solo tienen que coger su esperma y congelarlo. Es como un banco de esperma en funcionamiento. En un programa de reproducción respetable, la regla número 1 debería ser que no puedes usar como semental a un animal que tiene un largo historial de violencia contra los humanos. Si tú tienes un pitbull que mata a alguien, lo más normal es que lo sacrifiquen. Pero en SeaWorld, el 54% de todas sus orcas son descendientes de Tilikum y llevan sus genes. No es correcto pensar que todas las orcas son como Tilikum. Hay que fijarse en sus historiales de aprendizaje desde que nacen. Hay que entender por qué Tilikum es un peligro para cualquiera que esté en el agua. También hay que saber que ninguna de las otras orcas de SeaWorld es así, y viven en el mismo ambiente. ¿Y el incidente del Loro Parque? Bueno, lo primero es que no puedo hablar con conocimientos sobre el Loro Parque. Yo no estaba allí. De hecho, sé muy poco acerca de eso. Seguramente sé lo mismo que el gran público. Me dijo que tenía algo importante que decirme. Se me arrodilló y me preguntó si yo me casaría con él. Súper romántico. Y por supuesto le dije que sí, que dijo de verdad. Le dije, claro, por supuesto. Él nunca se imaginó que iba a empezar que iba a trabajar en orcas de entrenador. Él tenía la idea de que iba a ser pues, técnico. Y como le gustaban los animales, pues siempre le gustaron. Le encantó. De hecho, fue probarlo y le encantó.
Loro Parque está situado en Tenerife, en las Islas Canarias. Es una de las mayores atracciones turísticas de España. Sean todos bienvenidos a Orca Ocean. Cuando SeaWorld mandaba orcas al Loro Parque, todo el mundo se hacía la misma pregunta. ¿Cómo pueden mandar a 4 orcas jóvenes a un parque que está en la costa oeste de África y en el que la mayoría de los entrenadores jamás ha visto una orca? No tenían nada preparado. Aquel parque no estaba preparado para tener orcas ni para realizar espectáculos. El dueño del parque no quería vaciar las piscinas y repararlas porque perdería mucho dinero. Así que los animales se comieron las piscinas durante 3 años. Y durante esos 3 años los animales tuvieron problemas dentales y estomacales. Por eso, estos animales se ponían así cada vez que veían un endoscopio. Siguen siendo animales de SeaWorld y siguen siendo su responsabilidad. Loro Parque no tiene buena reputación. La gente que trabaja en este negocio conoce la reputación de todos los parques, y Loro Parque no tenía buena reputación. Los entrenadores no se preparaban durante el mismo tiempo que los de SeaWorld, ni tenían la misma preparación que los empleados de SeaWorld. Alexis era su mejor adiestrador. Y se lo dije, le dije, eres el único entrenador de los de aquí que se puede comparar con los de SeaWorld, pero has de tener mucho cuidado. Se quejaba de eso, de estar cansado, y yo pues le intentaba quitar un poco de importancia y le decía, pues todo el mundo se cansa en el trabajo, es normal. Pues esa noche me dijo, ya, pero mi trabajo es físico y yo tengo que estar bien porque yo me juego la vida cada día. Si yo no estoy bien, ¿quién te dice que mañana en un despiste o por cualquier cosa no me pase algo? Y eso me lo dijo la noche anterior al ataque. Se podrían haber hecho muchas cosas para evitar esa tragedia. Todo el mundo sabía que iba a suceder algo así, pero nadie hizo nada para evitarlo. Y al final, su mejor entrenador fue quien murió. Me sonó el teléfono, me habló Miguel Díaz, el supervisor, el jefe de Alex, y me dijo, no, Estefanía, Alex tuvo un incidente sin importancia con una orca, él está bien. Ya vimos todo un entramado de ambulancia, estaba pues los representantes de la empresa. Estaba el dueño con su director, con sus abogados, y lo que nos dijeron fue, no pudimos hacer más. No pudimos hacer nada. Y yo, ¿cómo? Me dicen que si quería pasar a verlo. Y fue tremendo, ¿no? Y nos metieron en la sala donde estaba su cuerpo. Solo se le veía, recuerdo, en la cabeza. Estaba completamente tapado, pero sí recuerdo que me apoyé en su pecho y yo noté que algo ahí estaba mal. Efectivamente, tenía el esternón roto, pero sí tuve esa sensación de que el pecho estaba hacia afuera. Después, no sé, por lo que me dio fue por preguntar qué había pasado, porque yo no podía entender cómo me podían haber dicho que estaba bien y de repente llegar y encontrármelo pues así. Solamente le di un fuerte abrazo en la cara, te quiero, te quiero. Y ya con la misma me sacaron de allí y ya no supe. Fue un accidente, pero pues yo no me quedé tranquila con eso. Al final el tiempo y la autopsia nos dio la razón y no fue un accidente, fue un ataque brutal. O sea, que fue un incidente o que fue un mal golpe, es mentira. Esas orcas eran de SeaWorld. Habían sido entrenadas con las técnicas de SeaWorld. Y cuando el fatal incidente sucedió,
Uno de los adiestradores más experimentados de San Diego estaba supervisándolo todo. Ella respondió delante del Tribunal de Justicia que no tenía ninguna constancia de que SeaWorld tuviera ningún tipo de conexión con este parque de Tenerife. Una de dos, o no tiene ni idea y dice la verdad, o es una mentirosa descarada. As trainers, we never forget Shamu's true potential. We see it each and every day. That's why all of our interactions are very carefully thought out, especially our waterwork interaction. Wow! You big dork. Especially our waterwork interactions because they're potentially the most dangerous. Lo estaba esperando desde que mató a la segunda persona. Estaba esperando que Tilikum matara a alguien más. Me sorprende que haya tardado tanto. First tonight, a 6-ton killer whale has lived up to his name, killing an experienced trainer at SeaWorld Orlando today. A tourist at an earlier show said the animal seemed agitated. Trainers complained the whales weren't cooperating. El espectáculo principal de aquel día fue un verdadero desastre. Las orcas empezaron a perseguirse entre ellas y al final los adiestradores decidieron parar el espectáculo porque no eran capaces de controlarlas. Tilikum estaba en la piscina trasera, preparado para hacer junto a Dawn el espectáculo de cena con Shamu. Seguro que Dawn vio cómo había salido el espectáculo principal y tenía más presión por hacer una buena actuación. Cuando ves todo el vídeo, te das cuenta de que al principio Tilikum hacía todo lo que Dawn le pedía. Dawn le pide que haga un par de números y Tilikum atiende a sus órdenes y hace exactamente lo que ella le pide. En mi humilde opinión, creo que hay un momento en el que las cosas empiezan a torcerse. Creo que todo empezó cuando Tilikum no se enteró de la señal del silbato para que dejara de saludar. Le indicó que saludara con la aleta pectoral. Tenía que ir alrededor de la piscina saludando con la aleta pectoral. Y luego sopló el silbato, que es un sonido que le indica al animal que ha hecho un buen trabajo y que debe volver para darle comida. Pero no hizo caso. Él continuó saludando con la aleta pectoral a lo largo de la piscina. Yo creo que no oyó el silbato. No solo es que no oyera el silbato, hizo perfectamente el número y volvió. Pero su recompensa fue lo que llamamos los 3 segundos de respuesta neutral. Es una manera de decirle al animal que no lo ha hecho bien, que no recibirá ninguna recompensa y que debe continuar. También puede apreciarse en el vídeo que Dawn se estaba quedando sin comida. Los animales pueden sentir si el cubo de pescado se está quedando vacío. Pueden oír cómo los hielos chocan contra el cubo metálico y se percatan de que ya solo queda agua y un poco de pescado. Las raciones de pescado que les da el entrenador cada vez son más pequeñas, así que saben que se está acercando el final del espectáculo. Si comparas el principio del vídeo con el final, te das cuenta de que Tilikum no está concentrado al final de la actuación. Ya no quedaba comida, y ella seguía pidiéndole más cosas, pero Tilikum no recibía ninguna recompensa por hacer bien los números. Seguramente al final del espectáculo estaba frustrado. Después, ella fue caminando por el borde de la piscina y él la siguió. Y se tumbó en la zona rocosa que había dentro del agua. Iba a hacer una sesión de reforzar lazos, para lo cual se necesita mucho silencio y tranquilidad. De repente, Tilikum la enganchó del antebrazo y empezó a tirar de ella. Luego se lo retorció, tiró de ella y la metió dentro de la piscina. Puede que empezara como un juego o que lo hiciera por frustración. Y luego aquello acabó en una conducta muy violenta que yo no considero ningún juego. Lo importante es que mutiló a aquella pobre chica.
Reunieron a todos los entrenadores del parque de Texas y dijeron que había habido un accidente en el parque de Florida y que habían matado a una adiestradora. Cuando me enteré de que era Dawn, no me lo podía creer. Recuerdo que me decía a mí mismo, no puede ser Dawn. Y él nos dijo que era lo que sabía. En ese momento me quedé trastornado y me di cuenta de lo indefensos que estamos. Extirpación, laceración, abrasión, fracturas. Fracturas con hemorragias asociadas. Traumatismos desde el tronco hasta las extremidades. No entendía por qué una adiestradora había acabado así. Fue muy impactante. El abogado de OSHA me preguntó en el juzgado qué habíamos aprendido, y yo estaba allí, sentado con el caso de Kelty Baird en una mano y el de Dawn Brancheau en la otra. Hay casi 20 años de diferencia, pero al ver las dos carpetas respondí que no habíamos aprendido nada, nada de nada. Sucedió lo mismo hace 20 años, pero no hemos aprendido nada. Did you tell if it was an accident or did this female trainer work with this whale on a regular basis? I don't know. What apparently happens, we had a female trainer back in the whale holding area. She apparently slipped or fell into the tank and was fatally injured by one of the whales. Al principio, SeaWorld declaró que había resbalado, cayó en el agua y se ahogó. Esa fue su primera declaración. Cuando el testimonio de varios testigos demostró que estaban mintiendo, decidieron inventarse una nueva estrategia. New tonight, SeaWorld has confirmed the killer whale pulled a woman into the water. She didn't fall into the tank as the sheriff's department initially reported. La nueva estrategia consistió en decir que el problema fue que llevaba coleta. Era una forma de echarle toda la culpa a Dawn. No debería haber llevado coleta y si quería llevarla, al menos la debería haber llevado recogida en un moño. Dawn, if she was standing here with me right now, would tell you that that was her mistake in allowing that to happen. La culparon. ¿Cómo se atreven? Es una falta de respeto echarle la culpa cuando está muerta y no puede defenderse. Hay fotos de muchos otros adiestradores haciendo exactamente lo mismo que ella en aquel momento. Así que estaba claro que SeaWorld mentía cuando le echaba la culpa a ella. Lo de la coleta es un cuento que se han inventado. El vigilante, que supuestamente no vio cómo caía a la piscina, se inventó eso. Now, during the spotter's testimony, OSHA pushed him to say that he wasn't really sure that it was her ponytail that was in the whale's mouth, that he just saw her underwater and he assumed it was the ponytail. OSHA contends that the whale came up and grabbed Dawn Brancheau's arm, saying that was another level of aggressiveness. And again, SeaWorld is saying it was not an aggressive move. One of SeaWorld's top curators, Chuck Tompkins, said when Dawn Brancheau was pulled off that ledge, it wasn't necessarily aggressive behavior by the whale. El agarre inicial no fue un acto de agresión. Este animal no está loco. La industria tiene un gran interés en que las orcas sigan pareciendo adorables animales de peluche que son totalmente inofensivos. Así pueden vender juguetes de Shamu y vender muchas entradas para los espectáculos. Esa es la historia, y se seguirán ciñendo a ella tanto tiempo como puedan. Hay quien dice que este animal está trastornado y que cogió a Dawn con malicia. Es la misma gente que dice que los animales que están en cautividad se vuelven locos, lo cual es totalmente falso. Todas las orcas que viven en cautividad tienen una mala vida. Están emocionalmente destrozadas y psicológicamente traumatizadas. Son bombas de relojería. No es solo Tilikum. Tenemos que pensar que, a pesar de ser algo muy trágico y que ninguno queremos que se vuelva a repetir, es un hecho aislado. ¿SeaWorld puede crear un ambiente en el que no vuelva a ocurrir? Sí, por supuesto que pueden. ¿Y si no existieran los SeaWorlds? No puedo imaginarme una sociedad sin ellos. Hay que valorar lo que hemos sido capaces de hacer con los mamíferos marinos.
No tengo ningún interés en llevar a mi hija de 3 años y medio a un sitio así. No quiero que crezca pensando que es normal tener encerrados en piscinas a estos animales tan evolucionados e inteligentes. No quiero que piense que así es como tratamos a los semejantes que nos encontramos en este planeta. Creo que es espantoso. This hearing is expected to last all week, with OSHA continuing to work toward this theory that SeaWorld knew there was a calculated risk of injury or death, but put trainers in the water with the whales anyway, while SeaWorld will say that Don Brancho's death was an isolated incident. Reporting live in Seminole County, Dave McDaniel, West 2 News. Hay algo que está mal. Está claro que algo le pasa a Tilikum y uno se puede percatar. Cuando tienes una relación con ese animal, te das cuenta de que no mata porque sea violento. No mata porque esté loco. Tampoco mata porque no sepa lo que está haciendo. Mata porque está frustrado, por exasperación. No sabe cómo canalizar ese sentimiento que lleva dentro. Ahora mismo, Tilikum pasa la mayor parte del tiempo solo. Lo único que hace es flotar sin moverse por la piscina. 3 hours now, and he hasn't moved. Intentan disfrazarlo diciendo que todos los días sale a la piscina delantera durante un rato. También dicen que participa en los espectáculos. ¿Sabes lo que hace en los espectáculos? Hace un par de reverencias y después vuelve de nuevo a su diminuta celda. Esa es su vida. Tilikum me da mucha pena. Es muy triste ver a un animal majestuoso como él, dando vueltas por una piscina con la aleta caída. Es muy triste compararlo con otra orca macho de su tamaño. Esos animales son de los más enérgicos y dinámicos que existen. Me siento fatal cuando lo veo. It's time to stop the shows. It's time to stop forcing the animals to perform in basically a circus environment. And they should release the animals that are young enough and healthy enough to be released. And the animals like Tilikum, who are old and sick and have put in 25 years in the industry, should be released to an open ocean pen so they can live out their lives and just experience the natural rhythms of the ocean. This is a multi-billion-dollar corporation that makes its money through the exploitation of orcas. They're not suitable to have in captivity. The whales are really bored. You deprive them of all this environmental stimulation. I think that in 50 years, we'll look back and go, my God, what a barbaric time. Dawn Brancho debe Dream Big, sueña en grande. Dawn era la persona más cariñosa y generosa del mundo. Su sonrisa era radiante. Era una persona realizada. Vimos a un grupo de orcas nadando en línea, con sus aletas dorsales rectas. Fue todo un honor estar allí.
Y menos mal que llevaba gafas de sol, porque se me empezaron a caer las lágrimas. Fue muy emotivo.